Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie de la primera carta a los Corintios. Y quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en el capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 5. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nos encontramos desarrollando un sermón que he dividido en 3 partes. Este sermón se llama El poder de Dios en la predicación. El poder de Dios en la predicación. Hasta el momento hemos visto qué no es la predicación. Vimos qué es la predicación. Vimos el contenido o el mensaje de la predicación verdadera. Y hoy vamos a ver el mensajero de Dios, que es quien predica. Y el objetivo que cumple la predicación bajo el poder del Espíritu Santo. Hemos entendido, hermanos, que la única forma que Dios ha determinado para la salvación del hombre es que éste crea por medio de la locura de la predicación, por medio de la locura de la predicación. Y el apóstol Pablo llega a decirles cómo es que él ha abordado su obligación de presentarles el Evangelio como uno de los antídotos o una de las soluciones al problema de la división que ellos tienen. Y eso es lo que hemos estado desarrollando hasta hoy. Hoy vamos a ver entonces, aparte del contenido, vamos a ver entonces al mensajero que predica ese contenido. Ya hemos visto que el mensaje es de Dios. El mensaje que se predica no es un mensaje propio. Hemos visto que el poder de Dios no está en el grito. El poder de Dios no está en la vestimenta del predicador. El poder de Dios, como vamos a ver al final, está finalmente en el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que el contenido no sea importante, ni tampoco quiere decir que el mensajero no sea importante. Ahora, importante en el sentido de los fines prácticos de la predicación, es decir, que uno, como predicador, también tiene que tener cierto cuidado y un gran cuidado en su vida. Ahora vamos a ver esto en esta mañana. Vamos a ver el mensajero de Dios. Y encontramos en la palabra de Dios, hermanos, que el testimonio de la palabra ha sido llevado a los hombres a través de otros hombres. Si usted lee Hebreos 1:1, nos dice que Dios ha hablado de diversas maneras a los hombres a través de los profetas. Y hoy nos habla a través del Hijo. Así que lo que sigue hoy tiene que ver con el mensajero de Dios. Dios sigue hablando hoy en día a través de hombres. Dios sigue hablando a través de la predicación. Dios sigue instruyendo a su iglesia. Y nosotros encontramos en Efesios capítulo 5 que el Señor Jesucristo enseña a la iglesia y la limpia y la purifica. ¿A través de qué? A través de su palabra, la cual es expuesta por un predicador, por un pastor. Así lo sigue haciendo hoy en día. Es gracias a este mensaje y gracias a esta revelación que los que no creen vienen al conocimiento de la verdad. Y al mismo tiempo los que ya creemos somos alimentados
por medio de la predicación. En ese sentido, entonces, es importante el instrumento que Dios utiliza para llevar el mensaje. Se requiere que este mensajero esté preparado para tal fin. Por eso es importante cuando decimos que el mensajero forma, voy a repetir la palabra, forma parte importante de llevar este mensaje. Yo le hago una pregunta. ¿Para usted es importante que, por ejemplo, su mecánico tenga dos mujeres? ¿O le interesa a usted que el que llega a hacer la plomería tenga el vicio de fumar? ¿O que su dentista sea orgulloso? ¿Parece relevante eso para usted al momento de recibir ese servicio? Realmente a usted no le interesa si su mecánico tiene dos mujeres. Usted dice, bueno, yo vengo porque me arregle el vehículo. Ahora, ¿que le puedo exponer el mensaje del Evangelio? Sí. Pero para términos o para fines de que usted reciba un servicio, es irrelevante eso. Pero ¿qué sucede con un pastor? ¿Es irrelevante? Es que a mí me interesa que me predique, no me interesa su vida. ¿Decimos eso? No. No sucede así con un pastor. Probablemente estas cosas que yo he dicho de un mecánico, de un fontanero, de su dentista, no nos llegue a importar. Pero no puede ser así con un pastor. El pastorado no es una profesión como cualquier otra. Debemos entenderlo. El pastorado es un llamado especial al servicio de Dios, al servicio del cuerpo de Cristo, al servicio de las ovejas del Señor, para su cuidado. Por eso es un oficio que es santo, no es una profesión, es un oficio al cual Dios llama a ciertos hombres. Dios no llama a todos los hombres a ser pastores. Llama el Señor a ciertos hombres y les exige que cumplan ciertos requisitos. Demanda un carácter santo. Demanda que los que predicamos y que pastoreamos y que somos maestros de la palabra del Señor, cumplamos con requisitos y que tengamos un carácter santo. Y aún a pesar de nuestra debilidad, el Señor obra. En 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la predicación del Evangelio, que es algo tan glorioso, tan excelso y tan grande, ha sido dejada esta obligación en manos de hombres que somos débiles. Usted cuando predica el Evangelio, usted está predicando algo que es un tesoro. Es el mensaje de Dios que salva. Pero ¿usted quién es? ¿Y quién soy yo? Somos pecadores, redimidos, pero pecamos. Por eso es que nosotros predicamos un mensaje que es mayor que nosotros y que es más grande que la creación misma. En 2 Corintios 2:16, el apóstol Pablo hace una pregunta, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Reina Valera dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y de estos predicadores nos dice el apóstol Pablo las características más básicas que debemos de considerar. Y vamos a ver dos, que es debilidad y temor de Dios. Por eso dice, yo no vine con excelencia de palabras, yo no vine con retórica, yo no vine con elocuencia. Yo vengo delante de ustedes como un hombre débil y temeroso de Dios. Si pudiéramos resumir en tan solo dos palabras el carácter moral del siervo de Dios, entonces podemos utilizar estas dos palabras, que fueron bien elegidas por el apóstol Pablo. Dios no demanda que el hombre de Dios sea orgulloso de sí mismo. ¿Ha visto usted predicadores orgullosos? Existen. Pero eso no es lo que se demanda de ellos.
se demanda humildad. Como el apóstol Pablo dice, yo vengo como un hombre débil, o un hombre que se crea más que otros, o un predicador que se crea que se la sabe de todas. Dios no usará a hombres orgullosos. Dios usará a hombres débiles, porque será en esa debilidad y en ese temor de Dios que nuestro Señor va a ser glorificado. Es de esa forma. El mensaje es importante, pero también el mensajero. Un mensaje acertado, bíblicamente fiel, puede ser predicado por un falso convertido. Claro. En Números 22 al 24, si usted recordará, lo hemos leído hace no mucho tiempo, usted va a poder ver los esfuerzos de Balac por maldecir a Israel. ¿A través de quién? A través de Balaam. Pero en su lugar, en vez de él emitir unas palabras o proferir palabras de maldición, resulta que por órdenes del Señor, él dijo bendiciones para su pueblo. Entonces él estaba diciendo algo correcto, finalmente. Pero este hombre no era aprobado por Dios. En el Nuevo Testamento vemos la confirmación de esto. Segunda de Pedro 2:15 dice, abandonando el camino recto se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. No lo está exaltando a Balaam, no está diciendo que era un siervo de Dios. El hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Entonces vemos el testimonio bíblico que nos dice que aquel era un profeta que no conocía al Señor. Entonces aquel hombre era como un adivino y al parecer era una práctica muy común de aquellos tiempos. Veamos qué dice Judas 11:12. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam. ¿Verdad que no se habla bien de Balaam? Y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Palabras duras. ¿Cómo aplicamos esto? Esto tiene que ser aplicado a aquellos predicadores que no predican el mensaje de Dios y que no viven tampoco lo que predican. Por eso es importante, hermanos, entender esto. No podemos decir, no, eso fue en un tiempo pasado. Hoy todos los predicadores son santos. Todos los predicadores, ninguno se equivoca. Todos los predicadores son perfectos en el desarrollo de su ministerio. No, hermanos, no es así. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, él está diciendo que de entre ustedes se van a levantar lobos vestidos de oveja, que no perdonarán al rebaño. Dios pudo servirse de Balaam, pero al mismo tiempo él estaba reprobado. Vemos que sus intenciones siempre fueron mezquinas. Finalmente Dios se llevó la gloria al impedir que este hombre pronunciara maldición en contra de su pueblo. En otras palabras,
Él habló un mensaje correcto, pero él mismo estaba desaprobado. El apóstol Pablo nos muestra entonces dos importantes características que deben de ser cumplidas por el siervo de Dios. Hay más, claramente, pero en esta ocasión vamos a limitarnos a mencionar solo las que el texto nos está diciendo. Hablemos de la debilidad. ¿Qué significa debilidad entonces? Porque el apóstol está diciendo, yo me he presentado delante de ustedes con debilidad. Parece ser que habla de dos cosas, en el sentido de la apariencia personal y en el sentido de su dependencia delante de Dios para el ejercicio de su ministerio. Voy a repetir esto. Cuando habla de debilidad, habla en cuanto a la apariencia y a lo que las personas miran, pero también habla en relación a la dependencia que el apóstol Pablo tenía a Dios en su ministerio. ¿Por qué hablamos de la apariencia? Porque él mismo lo dice en 2 Corintios 10:10. Dice, porque ellos dicen, sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. ¿Cómo se sentiría usted si usted, hermanos, los ponemos a predicar y un hermano dice que su presencia física es poco impresionante y su manera de hablar despreciable? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Acaso no es un gran daño? Y esto tuvo que soportar el apóstol Pablo de esta iglesia. En 2 Corintios 11:6 dice, pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios se lo hemos demostrado en todas las cosas. Y el apóstol Pablo tiene que llegar a defender su ministerio, es lo que decimos, hace apología de su ministerio. Porque para aquellas personas era alguien despreciable. Y es lamentable cómo sucede hoy en día estas situaciones. Algunos de los corintios estaban más interesados en la apariencia física, estaban más interesados en la oratoria, estaban más interesados en la elocuencia de aquel hombre, o estaban más interesados en el conocimiento intelectual que ver el carácter de Cristo, que ver la pureza doctrinal, que ver aquella fidelidad hacia la palabra. Pues hoy en día muchas personas son iguales. Están más interesadas en la apariencia física, están más interesados en la forma de hablar, en la elocuencia que tal predicador preferido tiene. De alguna manera el apóstol Pablo sentía cierta incompetencia en su ministerio, específicamente en aquella ciudad. Dados los dotes de oratoria que tal vez tenía Apolos, ¿se acuerdan que al principio decían, yo soy de Apolos? Era obviamente en detrimento del ministerio del apóstol Pablo. Ahora el apóstol va a mostrarnos una de las grandes paradojas de la vida cristiana. Y escúchame muy bien esto, se lo pido por favor. Cuando alguien se considera fuerte y autosuficiente, orgulloso, es cuando más débil y fracasado es. Pero cuando una persona se considera a sí mismo débil, necesitado y también dependiente de Dios, es cuando Dios más se glorifica en esa vida. Porque no se trata, hermanos, de pararnos en un lugar, en un púlpito y creernos nosotros que somos una gran cosa y creer que no necesitamos, cuando necesitamos de Dios. En 2 Corintios 12:9 dice, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Vea claramente cómo el apóstol lo ha experimentado
lo está diciendo y lo está viviendo. Dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Mire cómo termina esta sección. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso él llega diciendo, mi ministerio se ha mostrado a ustedes en debilidad. Es en ese sentido. Ni siquiera en la apariencia física el apóstol Pablo era atrayente. Y gloria a Dios por la vida de Pablo, porque con su vida y ministerio nos enseña el verdadero carácter que debe de tener un predicador, y es en completa dependencia a Cristo, quien ha prometido estar con su iglesia. Pablo sabía que toda la labor apostólica debía hacerse bajo la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Su ministerio y su predicación era eficaz no por su elocuencia, sino porque el Señor estaba con él. Su incapacidad, su incompetencia, junto a su dependencia de Dios, estaba abriendo la puerta para que Dios manifestara su poder, convenciendo y exhortando y salvando a los perdidos. Por eso, hermanos, es un grave error aparentar que tenemos mucho conocimiento, que somos una fuente interminable de conocimiento. No, hermanos. Dios ha llamado a los pastores a apacentar, a alimentar, a guiar, a dar de beber, a dar alimento, a cuidar, a vigilar a su rebaño. Dios no me llama a mí y no llama a ningún pastor a sorprender a las ovejas con sus dotes de conocimiento o habilidades que tenga. No. El trabajo de un pastor va a estar completo solo si dirige el corazón de las ovejas hacia Cristo. Entonces, el trabajo de un pastor estará completo. Porque nuestro deber no es llevar a los oyentes, a las ovejas hacia nosotros, sino que vean a Cristo. Porque Él es la luz que alumbra a todo hombre. Él es el centro del Evangelio. Él es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Por eso todo se trata de Cristo. Dios no bendecirá la predicación de un hombre orgulloso, fanfarrón y egoísta. Las manos del Señor estarán abiertas para bendecir al predicador débil, necesitado de Dios, y que aún él se deja pastorear por Cristo, porque sólo así podrá pastorear el corazón de otros. ¿Cómo muestra un predicador un carácter débil? Entonces, cuando digo un carácter débil, me estoy refiriendo a que es dependiente de Dios, para que se entienda en los términos correctos. Lo primero que debemos entender es que este carácter débil es provisto por la obra del Espíritu Santo. Es decir, este carácter que depende de Dios es provisto por la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solamente un hijo de Dios, quien ha experimentado la regeneración del Espíritu Santo, tiene la capacidad de humillarse. Porque naturalmente nosotros somos orgullosos. Es decir, que si el hombre de Dios, o el que llamamos el siervo de Dios, o el predicador o el pastor no ha experimentado la regeneración, que es por el Espíritu Santo, no va a tener la capacidad de reconocer su humillación delante de Dios. Porque el que ha nacido de Dios entiende que ha nacido de Dios por la obra del Espíritu Santo y no por sí mismo. Un carácter dependiente de Dios es justamente una de las principales características de los verdaderos predicadores de Dios. Pero no solo de los predicadores, sino que una vida dependiente de Dios es el carácter de un verdadero creyente.
Por lo tanto, esto no aplica solo a los predicadores. Usted y yo dependemos totalmente para cumplir la labor que Dios nos ha mandado. Dependemos totalmente de Él mismo. Dependemos, todo predicador, dependemos totalmente del Señor para alimentar a su rebaño. Llevamos la palabra de Dios que Él nos ha entregado. Algo similar le sucedió a Jeremías. Quiero que vayamos a Jeremías 1:4. Jeremías 1:4 dice: y vino a mí la palabra del Señor, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios, no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Vino entonces a mí la palabra del Señor. ¿Qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro, respondí. Bien has visto, me dijo el Señor, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Veamos la actitud de Jeremías. Lo primero que él reconoce es su debilidad. Él reconoce su debilidad. Imagínense que el Señor le dice que te puse por profeta a las naciones, te consagré desde antes que nacieras. Wow, Señor, no te equivocaste. Has elegido bien. No sé hablar. Soy joven. Hay debilidad en mí. Él sabe que por ser joven tiene mucho que aprender. Pero el Señor, habiéndolo elegido a él, Dios mismo es la fortaleza de su ministerio. Y entonces el Señor le dice: no digas soy joven, porque donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás, porque es lo que importa para el predicador, para el siervo de Dios, para el profeta de Dios, el que predica la palabra de Dios. Lo más importante es decir lo que Dios verdaderamente dice. Y es así como muestra esa debilidad un hombre de Dios, dependiendo totalmente del Señor. ¿De qué otra manera muestra debilidad un ministro del Señor? Orando. Cuando Dios llama a pastorear, está llamando a una vida disciplinada de oración. Cuando Dios llama a alguien a pastorear, lo está llamando a tener una vida de oración. En Hechos capítulo 6, versículo 4, el apóstol Pedro dice: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. No es solo predicar, no solo es pararse delante de un grupo de personas y decir cualquier cosa. Claro, lo más fácil es animar a la gente. Lo más fácil es decirle palabras bonitas. Pero el Señor no solamente tiene que decir palabras bonitas. En ocasiones el Señor trae reprensión a nuestra vida. En ocasiones Él confronta nuestro pecado. Y en otras ocasiones Él nos anima, porque tal vez necesitamos escuchar palabras de ánimo de parte del Señor y nos anima. No quiere decir que no hay palabras de ánimo, pero en ocasiones el Señor trae palabras de reprensión. Y todas las palabras que el Señor nos mande que prediquemos y que hablemos, debemos de predicarlas. Como el apóstol Pablo decía: yo no rehuí enseñarles todo el consejo de Dios.
Pero hay de aquellos que ocultan la palabra de reprensión para solo dar una palabra de ánimo. Muchas personas hoy solo quieren escuchar terapias, psicología, pero no les gusta escuchar que Dios demanda santidad para sus hijos. Así que el ministro de Cristo muestra que es dependiente y débil delante del Señor por medio de la oración. En Mateo 26:41 el Señor dice a sus apóstoles: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero ¿qué pasa con la carne? Es débil. Por eso, porque soy débil, necesito orar. Porque soy débil, necesito tener una vida de oración. Y es una vida disciplinada de oración. Es una vida que requiere que yo muestre esa dependencia por medio de la oración. El Señor les está diciendo aquí por qué tienen que orar, por qué tenemos que orar. Dice, velen y oren para que no entren en tentación. Velemos y oremos para que no pequemos. Porque podemos pecar delante de Dios no solamente cuando me hacen falta cosas. No solamente que le reclamo a Dios porque no tengo trabajo, porque no tengo dinero, porque no tengo salud. Porque también cuando tengo, puedo pecar. Y es cuando más expuestos estamos, hermanos. Pero yo tengo que orar para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, sí, pero el problema es con la carne. Porque la carne quiere Netflix, fútbol. La carne quiere relaciones ilícitas. La carne quiere dormir. La carne quiere todo eso. Y hay muchas cosas, hermanos, que no son pecado en sí. No es pecado ver un partido de fútbol. No es pecado. Pero ¿qué lugar ocupa el fútbol en su vida? Es pecado cuando prefiero ver el fútbol a deleitarme en la lectura de la palabra de Dios, cuando prefiero el fútbol a congregarme, cuando prefiero el fútbol a servir, cuando dependo del fútbol, el fútbol y el fútbol. Hay personas que solo hablan de fútbol. ¿Ha conocido personas así? Todo es Real Madrid, Barcelona, Messi, Cristiano Ronaldo. Se saben cuándo juega cada equipo. Si el jugador lo vendieron, saben cuánto pagó tal equipo. Sabe qué jeque pagó por tal jugador. Se lo sabe todo. Se suscribe a las notificaciones que le llegan a su celular. Depende solo del fútbol. Y este es nada más un ejemplo. Porque pueden haber otras situaciones que una persona puede estar experimentando. Ahora, ¿es pecado ver un partido de fútbol? No. Pero sí es pecado depender del fútbol para tener una vida. Por eso, hermanos, ante estas cosas debemos de velar y estar en oración. Debemos velar y orar porque la carne es débil. Ahora, ¿por qué menciono que demuestro debilidad? En el sentido que estamos empleando esto, como lo he dicho, estoy diciendo que es la dependencia hacia Dios. ¿Por qué muestro dependencia hacia Dios o debilidad cuando oro? Porque cuando yo oro estoy reconociendo que el ministerio no lo realizo en mi propia fuerza, sino que dependo de Dios. De la misma manera, yo como un creyente, y no hablando del ministerio necesariamente, cuando yo oro estoy mostrando que yo dependo de Dios para vivir mi vida. Por eso yo debo de velar en oración. Porque estoy diciendo, Señor, yo dependo de tu ayuda para mi vida. Yo dependo de ti, Señor. No quiero tomar malas decisiones. No quiero desperdiciar mi vida. Y qué triste, hermanos, qué triste es cuando triunfamos en algo que no vale la pena. Cuando somos los mejores en algo que no tiene ninguna trascendencia. Qué triste porque nuestra vida se va desperdiciando de esa manera. Por eso en medida que reconozcamos nuestra debilidad, más veremos nuestra necesidad de orar. Reconozca que es débil. Ore.
Reconózcalo. Todo predicador debe de reconocer su necesidad de Dios. Todo predicador debe de enseñar la palabra de Dios habiendo reconocido antes su necesidad de Dios. Por eso necesitamos orar, y más aún los predicadores. Y en tercer lugar, ¿cómo muestro esta dependencia o esta debilidad? Estudiando la palabra. Estudiando la palabra. Todo predicador que está más interesado en promover sus ideas y sus opiniones más que la palabra de Dios, claramente es un hombre arrogante, claramente es un hombre orgulloso, porque cree que su palabra, su pensamiento, su mensaje y sus ideas son más importantes que Dios y que su palabra. Por eso un hombre que no predica el mensaje de Dios es alguien que finalmente está llevando a las ovejas hacia sí mismo. Por tal razón, es necesario entender que la labor pastoral requiere pastorear con la palabra de Dios y en la palabra de Dios. Es decir, que lo que yo hago lo voy a hacer dependiendo de la palabra de Dios en todo momento. Hay algo que tal vez no les va a gustar a muchos predicadores o pastores. Y es que el ministerio pastoral no se realiza según el capricho de los hombres. Se requiere de inteligencia, conocimiento y sabiduría. Y lo dice el Señor. Nuevamente, Jeremías 3:15. Entonces les daré pastores según mi corazón que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Es la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo se pastorea? Con conocimiento y con inteligencia. Pero una persona que es orgullosa, que no estudia la palabra, no va a tener nada que enseñar, sino lo que va a proferir de su boca van a ser sus propios pensamientos, sus propias ideas. ¿Qué se demanda de un pastor? Que apaciente con conocimiento y con inteligencia. Es decir, que razone, que sea coherente en lo que enseña. Así se pastorea, con conocimiento y con inteligencia. Por eso es que la predicación, que es la manera principal con la que pastoreamos, requiere de conocer la palabra de Dios, requiere de conocer la doctrina, requiere de entender el pensamiento de Dios que se ha revelado, y principalmente en cuanto a la salvación y luego a la forma de gobernar a la iglesia de Cristo. Es necesario que el siervo de Dios, que el predicador, que el pastor vaya constantemente a la palabra de Dios, porque sólo así va a poder exponer el mensaje de verdad. Sólo así podremos pastorear a la iglesia y sólo así podremos predicar el evangelio que salva al pecador. Es la exigencia que tiene el apóstol Pablo y que se lo dice a Timoteo y que es aplicado a todos los pastores. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Es vergonzoso no manejar con precisión la palabra de verdad. Es vergonzoso. Todo predicador que no conoce la palabra de Dios debería de renunciar y sentarse a aprender para luego predicar. Decía el hermano Paul Washer, muchos predicadores deberían de estar aprendiendo la palabra y no predicando. Es lo que estamos diciendo. Muchos predicadores no conocen la palabra de Dios. Pero sí conocen sus propios dogmas, sí conocen sus propias teorías, sí conocen su propio pensamiento y es lo que dicen. Y al final la gente termina ignorante de la palabra y dice sí, y dicen amén a todo, pero no instruyen según la palabra de Dios, con conocimiento y con inteligencia. Son insensatos, son ignorantes. Ahora, esto no es una cuestión para alardear.
de ninguna manera. Esta es una cuestión de humillación, hermanos. Es humillarme delante de Dios y reconocer que yo necesito de la palabra de Dios para luego instruir según la palabra de Dios. Porque mis pensamientos, mis opiniones, mis juicios propios no transforman a la iglesia, no transforman al inconverso. La transformación de la vida de la iglesia, según la imagen de Cristo, va a depender de la diligencia del pastor en llevar a la grey a la palabra de Dios. Es así como el siervo de Dios muestra que es débil yendo a la palabra de Dios. 1 Timoteo 6:3 dice que si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Los predicadores y pastores fieles al compromiso de depender de la palabra de Dios, que enseñan la palabra de Dios y que no la tuercen, entonces claramente son dones para la iglesia. Y por eso deben de ser honrados por esa diligencia, porque Cristo mismo pastorea su rebaño a través de ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Qué escuchamos? El predicador debe mostrar debilidad delante de Dios. Y lo va a mostrar entendiendo que la obra es del Espíritu Santo. Y lo va a demostrar orando. Y lo va a demostrar yendo a las Escrituras para tener el mensaje de Dios y que Cristo finalmente sea glorificado. ¿Qué más? Bueno, ya vimos que Él ha venido en humildad. El apóstol Pablo ha venido a los Corintios siendo humilde, dependiendo del Señor. Ahora, en segundo lugar, él dice, he estado delante de ustedes con temor y temblor. Con temor y temblor, es decir, en el temor de Dios. Dice, estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Aquí el apóstol Pablo no solo destaca su debilidad, sino también una actitud de temor. Lo que nos está indicando aquí el apóstol es que él era consciente de que su vida estaba delante de Dios y que no podía tomarse su vida ministerial y su vida personal a la ligera, sino que él tenía un temor. Y su temor nos lo explica mucho mejor Isaías 66:2. Dice, todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Dios presta especial atención a los humildes, a los que son humildes y temerosos. Y vemos acá, hermanos, la estructura de pensamiento del apóstol Pablo, que es muy similar a lo que Isaías está diciendo. Primero dice que él ha sido dependiente de Dios, es decir, por eso dice que ha sido débil, ha sido dependiente de Dios, se ha humillado delante de Dios. Y he estado con ustedes, dice, con mucho temor y temblor. Es exactamente la misma estructura de pensamiento que está utilizando el profeta Isaías. Este temor no es solo miedo al castigo. Claro, implica miedo a un castigo, pero es un temor que va más allá de eso. Pablo está hablando aquí de una vida santa, de una vida de obediencia al Señor, de un actuar santo en profunda dependencia a la palabra de Dios que le lleva a alinearse a la voluntad de Dios. Es decir, él se conduce por la vida con reverencia delante de Dios y que tiembla ante su palabra
es que él busca por todos los medios obedecer la palabra de Dios. En el Salmo 25:12 dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Es así como debemos vivir. Es así como debe vivir el siervo de Dios que predica el Evangelio, bajo el temor del Señor, entendiendo que el mensaje que predica es de Dios y no es suyo. Por eso es más allá, hermanos, de un temblor y un temor con una expresión física. Santiago 2:19 dice que aún los demonios creen y tiemblan. En Mateo 8:29 dice, y gritaron, ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Es más allá de ese temor. Es la manera de conducirnos en el ministerio y en la vida que deriva de quién es Dios. Que Él ha dicho, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos obedientes. Que le demos un servicio a Él santo. En Hebreos 12:28 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor. Dios quiere que temblemos delante de Él, que tengamos temor y que tengamos reverencia. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Entiendan, nos está diciendo el Señor, entiendan que lo que yo demando de ustedes es porque yo soy fuego consumidor. ¿Por qué debemos de tener temor? Porque Dios es fuego consumidor. Pero a muchos solo les gusta escuchar que Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. En Eclesiastés 12:13 dice la conclusión de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios. Y esa es la actitud de un hombre que se acerca realmente a la palabra de Dios. En Hechos 7:32 dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblando no se atrevía a mirar. Claro, esta es una expresión física de aquello que él estaba experimentando en ese momento. Pero de aquí aprendemos el principio de que debemos de tener temor de Dios. En Éxodo 24:3 dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. ¿Cuál fue el resultado? Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Eso es tener temor de Dios. Claro, aunque después fallaron. Pero ¿cuál es la respuesta inmediata? Y debe de ser la respuesta inmediata de la palabra de Dios. Tener temor. Tener reverencia. Entender y tener esa conciencia de que Dios puede traer castigo. Así es como reaccionaba la iglesia del primer siglo. Hechos 2:43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Es una de las características dominantes de la iglesia primitiva, era que tenían temor a Dios, temblaban delante de la palabra de Dios y esto les motivaba a agradar a Dios y no a los hombres, les motivaba a predicar la palabra en medio de persecuciones. Hechos 5:11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyen estas cosas. El temor de Dios les motiva, les estaba motivando a practicar la obediencia. Así como anima a la iglesia
a practicar la disciplina. Hechos 9:6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, porque había el temor de Dios en ellos. Y así hay más evidencia bíblica. Es obvio entonces, hermanos, que el temor de Dios nos debe de llevar a obedecer a Dios. Nadie debe de decir que teme a Dios si no es obediente, porque aún los demonios creen y tiemblan. Esta actitud, hermanos, de vida debe de ser trasladada al ministerio de la predicación. El obrero de Dios que predica la palabra de Dios tiene que ejercer su ministerio en el temor del Señor. Todo predicador debe de ser reverente, debe de tener temor de Dios y no debe de tomarse el ministerio a la ligera como algo que se puede tomar a su conveniencia, porque eso es corromper el ministerio. Lo que Dios demanda a sus siervos es que vivan en santidad. Dios demanda que los predicadores, los pastores, los maestros, aquellos que enseñan su palabra, se conduzcan en su ministerio y por la vida con temor y temblor. Es decir, que primero temblemos ante su palabra, para que luego la iglesia, quienes escuchan este mensaje, también lo hagan. ¿Qué produce el temor en el Hijo de Dios y sus ministros? Lo primero, hermanos, es obediencia. Es lo primero que tiene que suceder. Obedecer la palabra de Dios. ¿Qué más causa? Bueno, los afectos o emociones son renovadas. La manera en que vemos la vida, la manera en que respondemos a las situaciones diversas de la vida, es con emociones sometidas a la palabra de Dios. ¿Qué más causa el temor? Pues en el predicador ser ejemplo a la grey. Un hombre que tiene temor de Dios, un pastor, un predicador que tiene temor de Dios, se transforma en un ejemplo para la iglesia. ¿Qué más produce en el ministro? Pues una entrega en devoción al ministerio, no bajo sus propios intereses, sino que el predicador, el pastor entiende que no vive para sí mismo y se entrega al Señor. ¿Qué más se logra? Comunión con Dios. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Así que el temor de Dios hará que usted tenga una mayor y mejor comunión con Dios. Produce mayor dependencia de Dios y finalmente un servicio efectivo para la gloria de Dios. Por eso el Señor dice en el Salmo 34:9, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y por último, hermanos, y mi mensaje, dice el apóstol en versículo 4, retornemos a 1 Corintios 2:4, y mi mensaje, mi predicación, no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bajo el entendimiento de todo lo que hemos visto, entonces, llegamos al tercer y más importante aspecto en todo esto, y es el Espíritu Santo. Y esto nos va a introducir a la siguiente sección de la carta. Por eso vamos a iniciar esta parte, pero que al mismo tiempo es la conclusión de la sección anterior. Es decir, que los elementos importantes en la comunicación de ese mensaje que transforma, hemos de recapitular que de forma inicial es el contenido de ese mensaje, es el mensajero y es el Espíritu Santo que es quien finalmente obra en el hombre. Sin el Espíritu Santo de Dios,
entonces no hay poder en la predicación. En 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Finalmente hacemos la obra de Dios, no la nuestra. Por lo tanto, es Dios mismo quien obra en el hombre para transformar el corazón. Este es el poder de Dios del que habla el apóstol Pablo. Es ese el poder de Dios que se manifestó de forma importante y principal en su predicación. Pero debemos atrevernos a decir que además hubo demostraciones de milagros para validar su ministerio. En 2 Corintios 12:12 dice, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Es decir, que el poder de Dios en la predicación no se encontraba realmente en los milagros, pero sí hubo milagros y sí hubo señales hechas por parte del Espíritu Santo. A través de estas señales y milagros, aquel ministerio de los apóstoles era validado. Pero lo que transformaba el corazón no eran los milagros. ¿Qué era? Era el Espíritu Santo por medio de la palabra. Muchos hoy en día no se conforman con eso. Son como los judíos que pedían señales. Muchos dicen, si no hay lenguas, no está el poder de Dios. Si no hay sanidades, ahí no está Dios. Si no hay danzas y desborde de emociones, el Espíritu Santo no está ahí. Quieren replicar el Pentecostés, cuando aquel fue un momento único en la historia de la iglesia. Pero veamos qué fue lo que sucedió ahí. Hechos 4:29. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Vea dónde radica el interés en esta expresión. Hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios. ¿Cómo? Con valor. El punto no eran los milagros ni las señales. El punto era que predicaran la palabra de Dios. Eso era lo importante. ¿Por qué? Porque Satanás también hace milagros. Vamos a la palabra de Dios, para que no se me queden viendo raro. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y estos falsos cristos no vienen de Cristo. Son del reino de las tinieblas. Son falsos profetas. Pero no solamente tenemos ese texto. Mire, 2 de Tesalonicenses 2:8. Entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos, con engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Muchos hoy están creyendo en milagros mentirosos, falsos profetas, falsos maestros, y creen que ahí está Dios. Por eso hay que tener cuidado. Muchos no han recibido el amor de la verdad, no aman la verdad, por lo tanto no son salvos. Nos lo ha venido diciendo el Señor muchas veces. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos milagros, Señor, sanamos, profetizamos. Pero existen estas personas que están interesadas en replicar eso, como nos dice Hechos 8 del 9 al 25, donde se habla de Simón. Simón quería tener eso.
Y mire cómo engañaba. En el versículo 11, Hechos 8:11, dice que le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, pero no era una conversión genuina. ¿Por qué? Porque más adelante, él deseando eso, versículo 19 les dice, denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Denme la cobertura. ¿Cuánto vale esa cobertura? Quiero tener la unción de ustedes. Que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Apóstol Pedro le llama al arrepentimiento, porque ese no es el poder de Dios. El poder de Dios no es milagrero. Los milagros, y no quiere decir que el Señor no pueda obrar un milagro, claro que puede. Él es Dios, pero todo lo que sucedió en el Pentecostés fue para un tiempo específico. ¿Por qué el Señor les permite que hablen en lengua si no habían ido a la Academia Europea? No estaba Open English, no existía ninguna academia. Tenían que ser dotados de capacidades especiales para que ellos pudieran predicar el Evangelio a donde fueran dispersos. Tenía ese propósito. Y así muchas cosas que se dieron en aquel entonces. El poder de Dios en la predicación implica un mensaje bíblico, implica un mensajero santo y temeroso de Dios, e implica la participación del Espíritu Santo utilizando la predicación bíblica, y sólo así habrán genuinas conversiones. El poder de Dios se manifestó a la iglesia de Corinto, porque hubo personas que fueron salvas por la predicación del apóstol Pablo, no por excelencia de palabras, sino por esto que hemos visto. Un mensaje dado por Dios, un mensajero dado por Dios y el Espíritu Santo obrando en la predicación de aquel hombre. Si Dios nos permite, vamos a poder explayarnos mucho más en cuanto al poder del Espíritu Santo, mucho más adelante. Pero es necesario, hermanos, que veamos que el poder de la predicación se encuentra en estos elementos y no en cuestiones superficiales que muchos podrían estar pensando. Solamente la predicación que es hecha bajo el poder de Dios va a hacer que la iglesia crezca y madure. Y solamente la predicación bajo el poder del Espíritu Santo va a hacer que los que no conocen al Señor vengan arrepentidos delante de Él. Veamos algunas aplicaciones, 5 aplicaciones para poder concluir en esta mañana. Hermanos, roguemos a Dios por hombres fieles. La manera más congruente de poder atender a este mensaje es rogando a Dios por hombres fieles que tracen bien la palabra de Dios, que su ministerio no sea vergonzoso. Iglesia, yo les pido que continúen, por favor, orando por mí, para que yo pueda ser fiel al Señor, fiel a la palabra y no me desvíe. En segundo lugar, hermanos, estemos vigilantes, porque el carácter del pastor sea según Cristo. Estemos vigilantes. Corríjame si yo tengo que ser corregido. Ore por mí, pero también corríjame. Esto implica para usted una responsabilidad de conocer las Sagradas Escrituras para poder corregirme según la palabra de Dios. Y además de esto, que la iglesia imite la fe de su pastor, como está escrito en la palabra de Dios. En tercer lugar,
La iglesia está llamada a honrar a sus pastores, nos dice el apóstol Pablo, mayormente a los que trabajan en la predicación de la palabra de Dios. Si hay fidelidad en la palabra de Dios, usted está llamado a poder cumplirla, no por el pastor, sino por el que ha enviado ese mensaje, que es Dios mismo. En cuarto lugar, Dios demanda una total dependencia hacia su palabra. Total dependencia a la palabra de Dios. Es la Biblia, hermanos, la que debe de gobernar al creyente, a los pastores y a la iglesia. Debemos de depender de la palabra de Dios todos los días. No solamente leerla por leer, sino leer para poder meditar en ella y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Así que Dios demanda para nosotros, para todos los que estamos aquí, que dependamos de su palabra, no solo para la vida a nivel individual, sino para la vida de la iglesia. Y en último lugar, hermanos, no busquemos emocionalismo, milagros, misticismo, ni ningún desvarío que se promueve hoy en muchas congregaciones. En su lugar, hermanos, anhelemos la palabra de Dios, porque solo su palabra es vida y es verdad, y solamente ella es suficiente para nuestras almas. Solamente la palabra de Dios puede transformar un corazón que está muerto, que está entenebrecido. Solamente la palabra de Dios puede restaurar un matrimonio que está a punto de destruirse. Solamente la palabra de Dios puede traer ánimo y sustento a una persona que está debilitada y que siente que ya no puede caminar más en el camino del Señor. Solamente la palabra de Dios da esperanza al hombre. Solamente la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Por eso anhelémosla, por eso busquémosla, por eso deseemos conocerla para ponerla por obra. Y así, hermanos, alinearemos nuestra vida a la voluntad de Dios. Vamos a orar.